Nicolás también, desde la noche del jueves, rigió una alerta roja por tormentas fuertes con ráfagas intensas y abundantes. Bueno, y por eso estamos en contacto ahora con el biólogo, que también es ecólogo, Roberto Bo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Walter Álvarez te saluda. ¿Cómo estás, Walter? Encantado de saludarte a vos y a todo tu equipo y a la audiencia, obviamente, también. Bueno, te llamamos porque nosotros tenemos cierta sospecha de que las acciones que realiza el hombre, el ser humano, no el hombre, el ser humano sobre la naturaleza, están generando todo este tipo de cambios en el clima que generan a la vez todas estas complicaciones graves, como fue el tema de las inundaciones allí en la zona de Zárate y Campana, ¿no? Y pensamos y vemos permanentemente que hay un cambio, por lo menos en el paisaje del delta. En nuestras zonas estamos en el delta superior, ¿no? Vemos como el río Paraná se modifican las lagunas, se bonifican los bañados que tenemos acá enfrente de San Nicolás, y sospechamos que hay una relación entre una cosa y la otra. Y por eso queremos llamarte a vos para, confirmar si esto es verdaderamente así o es simplemente una sospecha. Bueno, mira, yo te diría que hay una combinación de causas, ¿no? El cambio climático implica un cambio significativo desde el punto de vista estadístico y persistente del clima, ¿no? O sea, del estado medio y de su variabilidad durante un periodo largo de tiempo. Y lo estamos experimentando desde, yo te diría, lo estamos sintiendo desde los 80, y eso está determinando que que se den cosas a las que no estábamos acostumbrados, sobre todo los más grandes. Eso desde ya tiene un origen por las actividades humanas que venimos haciendo desde hace muchos años, con el tema de que aumenta el efecto invernadero, la contaminación por aerosoles, o sea, un montón de la quema de combustibles fósiles, y las consecuencias las estamos experimentando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, ¿cómo decirte? El clima ha cambiado, el clima incluso en el delta y en las riberas del delta, en San Nicolás, ha cambiado, y fundamentalmente lo que ocurre es el aumento de la mayor frecuencia de eventos extremos, como las precipitaciones y las inundaciones que tuvimos el otro día. Y eso, como vos bien decís, si bien no podemos decir que hay un origen directo, hay una relación en cuanto a que las actividades humanas originaron quizás algunos de estos desbalances climáticos y están potenciando los efectos negativos que tiene el cambio climático. Entonces hay dos cuestiones: la cuestión de que tenemos que ser conscientes de que el clima cambió y que no tenemos que sorprendernos ya y decir, uy, qué mala suerte que tuvimos, porque sabemos que este tipo de cosas lamentablemente van a ser más frecuentes, y no tenemos que potenciar esos efectos negativos con nuestras obras y actividades. Y verdaderamente lo estamos haciendo, porque particularmente en el caso del delta, el delta es un lugar espectacular, las riberas también, obviamente, no solo las islas, es altamente productivo, es altamente diverso. Cuando viene el agua, ingresan nutrientes, o sea, es un lugar buenísimo desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la diversidad, y podemos hacer distintas actividades productivas. El tema es que está rodeado de la pampa, y la realidad de la pampa es distinta del delta. Entonces, a veces con nuestras obras y actividades, a veces, la verdad, sin importar, y a veces inconscientemente, estamos haciendo cosas como si fuera la pampa, o queriendo transformar al delta y a sus riberas en una extensión de la pampa, y eso es lo que está generando estos importantes desequilibrios. Claro, una cosa que es muy notable es, digamos, el desmonte, ¿no? Eso es una cosa que se ve, digamos, a simple vista, porque cuando uno dice el cambio climático, cuando uno dice la acción del hombre sobre la naturaleza, parecen cosas muy lejanas, ¿no? Pero es muy fácil verlo en el tema del desmonte, es decir, ¿qué pasa cuando
una superficie muy grande que estaba cubierta de árboles, ahora se desmonta para, por ejemplo, plantar soja. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el medio ambiente? Bueno, por eso, estrictamente en el delta hay árboles, no es un lugar tampoco que tiene mucho árbol en términos relativos, pero hay árbol. Y el desmonte, obviamente, contribuye, por ejemplo, a facilitar la erosión de los suelos, y la transformación de los humedales, porque lo seco, los rellenos, siembro soja, por ejemplo, también afecta eso, porque, por ejemplo, los humedales son importantes reservorios naturales de carbono, y los árboles, al fijar, por ejemplo, la materia orgánica y los sedimentos, claramente contribuyen a que, no venga un agua súper como la que vino y se lleve puesto todo, digamos. O sea, la deforestación, la transformación de los humedales, y las actividades distintas que estamos haciendo, que implica que el sistema no funcione hidrológicamente como naturalmente funciona, es efectivamente lo que está determinando, insisto, que se potencien los impactos negativos desde la perspectiva humana. Por ejemplo, si vos no tenés árboles que fijen el terreno, viene el agua del norte y bueno, se lleva puesto todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, el desmonte quizás no está relacionado con las lluvias, pero sí con el efecto negativo que pueden ejercer las lluvias. Y lo mismo digo con la eliminación de los humedales para secarlos, y suponete indicar y sembrar soja. O sea, si vos indicás adentro del dique, bueno, teóricamente no pasa nada, teóricamente, porque se puede romper y obviamente después es muy difícil recuperar todo. Pero afuera del dique aumenta, porque esa agua sigue existiendo, afuera del dique aumenta la altura del agua, entonces los que quedan afuera del dique se afectan, claramente. Sí, claro. Y así pasa con distintas actividades, digamos. El delta, por ejemplo, es altamente productivo para pescar, para hacer ganadería, sin exagerar con las cargas y con la permanencia de las cargas, para hacer apicultura, para hacer turismo, para hacer deportes náuticos, pero lamentablemente desde el punto de vista de los que pretenden hacer agricultura, no es un lugar para hacer agricultura. Si vos haces agricultura, transformás los humedales. Y si transformás los humedales, el efecto de los eventos extremos, que son cada vez más frecuentes, tanto de inundación como de sequía, acordate, Walter, lo que nos pasó hace unos años, y los fuegos que generamos, que el 95% de los fuegos fueron de origen humano, obviamente potencia el impacto negativo de la gente que vive en las islas, de la gente que vive en las riberas, de sus viviendas, de sus actividades y claramente de la flora y la fauna, que en definitiva son los recursos que venimos utilizando, si lo hacemos sustentablemente, desde nuestras comunidades originarias. O sea, nadie dice que no hagas nada en el delta, lo que pasa es que te tenés que ubicar qué implican los humedales y cómo podés hacer prácticas productivas que mantengan lo que nosotros llamamos el funcionamiento natural de los humedales. Porque gracias a esa, vamos a decir, a esa dinámica de crecida y de bajante, que a veces se potencia en inundaciones extremas o en sequías extremas, que lamentablemente van a ser cada vez más frecuentes por este tema del cambio climático, tenemos que evitarlas, ¿no? Y verdaderamente lo que vos decís es cierto. Hay un planteo cada vez más creciente, no de todos, pero de algunos, de transformar al delta en una región que no es. Y eso es negativo para todos, y sobre todo para la gente que a lo mejor vive en zonas bajas, que a lo mejor no tiene la posibilidad de vivir en zonas altas, y entonces es un desastre desde todo punto de vista. Ir contra la naturaleza siempre es un desastre, ¿no? Y siempre tiene consecuencias, y generalmente esas consecuencias son negativas. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta, porque, digamos, uno a veces ve en las noticias, ¿no?, que
han desmontado, no sé si la mitad o más del Amazonas, ¿no? Para convertirlo en un lugar para plantar soja. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, no? ¿Qué tiene que ver el desmonte del Amazonas, que está a miles de kilómetros de donde yo vivo, con las consecuencias climáticas que puede tener para mí acá en San Nicolás? ¿Hay alguna relación o no? Bueno, en realidad todo, porque el sistema terrestre es global. El desmonte del Amazonas genera una mayor inestabilidad climática, que esa es otra de las características del cambio climático, la inestabilidad, la alta variabilidad, que vos no sepas bien cómo viene la mano, pero fundamentalmente quizás a nosotros, desde el punto de vista climático global, sí estamos afectados por lo que pasa en el Amazonas, pero sobre todo lo que pasa aguas arriba también, no solo en el Amazonas, sino por ejemplo en el Pantanal brasileño y en nuestras propias, vamos a decir, zonas boscosas y de humedales del norte. Si nosotros lo desmontamos, como está lloviendo más y a veces las lluvias son torrenciales, el agua que viene, como te decía, sin defensa, digamos, de los árboles que estabilizan la ribera y qué sé yo, genera problemas más importantes, ¿entendés? Entonces hay todo un desbalance climático que en definitiva se traduce en los que vivimos aguas abajo, por ejemplo, en el delta y en sus riberas. La verdad que el tema del desmonte es un tema que nos afecta, pero más allá de lo que pasa en el Amazonas. Tiene que ver con mantener la estructura boscosa. Pero te quiero contar una cosa, no solo importan los bosques, importan los humedales. Los humedales a veces son bosques, a veces son pajonales, a veces son bañados, a veces son más lindos estéticamente, a veces no, pero nosotros estamos desmontando los humedales, o sea, transformando los humedales a una velocidad 3 veces mayor del desmonte que estamos haciendo en los bosques. Quizás no tienen buena prensa porque, viste, son zonas inundables, y a uno asocia lo inundable con lo incómodo, y lo asocia con lo insalubre, aunque a lo mejor nosotros históricamente estamos usando nuestros humedales, o lo usamos históricamente, ahora no, por suerte, pero sigue pasando como basureros. Entonces, en realidad, estamos afectando a los humedales que no solo nos brindan un montón de servicios y de bienes naturales, sino que, por ejemplo, amortiguan el efecto de las inundaciones de los que vivimos tanto en los humedales como cerca de ellos. Por ejemplo, de los que viven en San Nicolás, como vos. Entonces, más allá que tenemos obviamente en San Nicolás una zona alta, una cosa es lo que pasa en las riberas y otra cosa es lo que pasa en las zonas altas. Entonces hay que planificar y ordenar. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y no sé si en este momento, la verdad, ojalá que me equivoque, pero se quiere favorecer eso, ¿viste? Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Pero insisto, no es solo un problema, perdóname, no es solo un problema de desmonte, es un problema de desmonte y de malos manejos en términos generales. Obviamente, si vos sacas la cobertura vegetal natural, sea un bosque o sea un pajonal, el efecto del agua sobre los suelos, por ejemplo, va a ser negativo, y entonces el ambiente va a ser más productivo, menos productivo, porque toda esa agua que ingresa no se queda y se va. Y lo mismo ocurre con las sequías. Acordate igual que lo que nos pasó. Se quemó gran parte de la superficie del suelo, justo tuvimos la mala suerte de que el Paraná tuvo una bajante extrema, con una sequía extrema, y entonces antes, cuando se quemaba, que no es conveniente quemar, pero cuando se quemaba, un juncal, el agua que tenía abajo del juncal lo apagaba. O si el fuego se extendía, en el primer arroyito que hacía de barrera, se apagaba, y entonces o se amortiguaba. Entonces los efectos negativos de la seca, al igual que de la inundación, eran menores. El tema que nosotros, con una sequía extrema que no habíamos vivido nunca
no tanto en intensidad, sino en permanencia, con la última niña, viste, que tuvimos, ¿te acordás? Sí, sí. En la época de la pandemia, eso se potenció con el fuego. Y eso fue un desastre porque no necesariamente todos los ecosistemas del delta se recuperan rápido. No es lo mismo recuperar un bosque que recuperar un paconal. Entonces tenemos que ser conscientes de todo eso porque estamos perdiendo en salud, estamos perdiendo en recursos. Acordate también lo que les pasó a ustedes y pasó en toda la costa con el humo, con el riesgo de accidentes que genera el humo, con el problema de las enfermedades respiratorias. Entonces verdaderamente se juntan muchas cosas y hay que ser conscientes que la realidad climática cambió. No tenemos que sorprendernos, pero que no tenemos, insisto, que potenciar los efectos negativos con nuestros malos manejos. Y eso lo estamos haciendo con sembrar, sin en un lugar que no deberíamos sembrar, lo estamos haciendo con los emprendimientos inmobiliarios, estamos haciendo una serie de cuestiones que como no respetan necesariamente el funcionamiento natural del sistema, después generan más problemas que beneficios. Exacto, y eso es lo que quería remarcar, ¿no? Porque estamos hablando así en líneas generales, pero hay que decir que todos estos cambios que se producen en la naturaleza, en el medio ambiente, en realidad benefician a muy pocos y perjudican a muchos, porque por ejemplo el que hace un desmonte o tapa una laguna para tener un terreno para sembrar soja, es una persona que con eso se va a beneficiar económicamente, pero el resto se va a perjudicar todo, es decir, la persona que tiene poder para generar esa acción contra la naturaleza generalmente se beneficia de eso, pero le complica la vida a todo el resto, ¿no? Así que por más que tomemos conciencia todos, en realidad lo que debe pasar acá es que el Estado tiene que regular estas cuestiones, ¿no? Para que no haya un grupo de poderosos que se beneficien embromando a la naturaleza y perjudiquen a la gran mayoría que no tenemos poder, ni voz, ni voto para modificar esto. Y yo coincido plenamente con vos, Walter. Yo creo en un Estado regulador que tiene que pensar en el bienestar general, ¿viste? Y si cada uno piensa en lo suyo, obviamente va a afectar. A algunos puede importarle más la naturaleza o menos que a otros. Pero, por ejemplo, si yo seco la laguna, un pescador de sábalo, por ejemplo, no va a tener la dinámica que necesita para que el sábalo entre y salga a las lagunas y poder pescarlo. O sea, no es solo conservar la naturaleza como yo y vos queremos conservar, sino también no perjudicar las actividades, como a lo mejor la pesca, que hay que hacerla bien también, pero que está más adaptada a la particular realidad, al particular funcionamiento ecológico de los humedales. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Sí, y aparte de eso también que aunque te importe o no te importe la naturaleza, las consecuencias de lo que accionamos contra la naturaleza te van a llegar a vos, te importe o no te importe la naturaleza, ¿no? Porque hay gente que la naturaleza no importa nada, que vive en una zona súper urbana y que ni siquiera sabe lo que es la naturaleza, ¿no? Pero cuando venga la inundación, esa persona también se va a inundar. Entonces, por más que a vos te interese o no te interese la naturaleza, igual te tenés que preocupar porque las consecuencias te van a llegar. La naturaleza no te va a preguntar si a vos te importaba o no te importaba, te vas a inundar igual como todo el mundo, ¿no? Es así, Walter, y te digo que en el mediano plazo, aunque vos vivas arriba, aunque tengas el megadique o lo que sea, te va a llegar. Y si no, le va a llegar a los que vienen después de vos. Claro. Y obviamente tenés que ser solidario y tenés que pensar en tus hijos, por ejemplo. Sí, ¿entendés? sí, entonces, es cierto que a veces el que tiene poder deja todo medio arruinado y se va para otro lado y listo. El problema es los que se quedan. Claro, y los que defendemos a los humedales, los que defendemos al ambiente ribereño isleño que tanto nos gusta y que tantas beneficios nos brinda. Porque, por ejemplo, gracias... ¿Por qué vivimos y por qué gran parte del país está a la ribera del Paraná? Porque necesitamos agua, porque gracias a los humedales nosotros obtenemos una serie de productos, una serie de servicios que bueno, que si no estuvieran
tendríamos que irnos para el otro lado. Y de esa parte nos olvidamos, ¿viste? De la cantidad de la disponibilidad del agua potable, en este caso, de un montón de cosas que nos olvidamos. Insisto, esto no quiere decir que en otros lados no produzcamos soja, por ejemplo, pero la realidad del delta no es para producir soja. La realidad del delta es para vivir en unas casas que se adapten a un momento que puede entrar más el agua y entrar menos el agua. No digo que te inundes y que pierdas todo, pero si vos haces un endicamiento, a lo mejor, como te decía, para hacer un emprendimiento privado, el que quedó adentro es una cosa, el que quedó afuera, más allá de que está lloviendo mucho más y está viniendo mucho más agua, encima me inundo 2 metros más porque el dique del emprendimiento no permite que el agua circule. Y ese es el problema. Y como vos decís, algunos zafan y otros no. Exacto. Roberto, muchísimas gracias por toda esta información, por clarificarnos un montón de ideas que teníamos dispersas y ponerlas en contexto. Te agradezco mucho en la entrevista. Que tengas buen día, Roberto. Bueno, Walter, encantado y a disposición siempre, porque humildemente los que estudiamos algunas de estas cosas queremos dar fundamentos, no generar discusiones, sino crear fundamentos para ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, y hay muchas cosas que son compatibles. El tema es que no las discutimos y no las fundamentamos, y después descubrimos, mirá qué mala suerte lo que nos pasó. Exacto. Y ya no es una cuestión de mala suerte, No. ya sabemos lamentablemente cómo viene la mano y tenemos que obrar en consecuencia. Muchas gracias, Roberto. Chao, Walter, Chao. A tu disposición siempre. Chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, ahí está, Roberto Bo, biólogo y ecólogo. Yo le recomiendo, yo haría esta recomendación. A ver. Viste que está todo el mundo, estamos todos con el TikTok, con el Instagram, con el Facebook. Sobre todo estamos con esto que se llaman las historias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las historias. ¿Las historias o los reels? Los reels. Bueno, yo les recomendaría a todo el mundo que sumen, digamos, a lo que ya ven, la palabra naturaleza, la palabra ecología, las palabras cambio climático, las palabras humedales, porque después cuando vos buscás humedales, los reels te envían solo esa información, ¿viste? El algoritmo está preparado. Hashtag, sí. Claro, el algoritmo de todas estas plataformas están preparadas para que si a vos te gusta la manzana, después te manda todos videos de manzana, ¿no? Entonces, para que el algoritmo sepa que a vos te gusta la manzana, vos primero tuviste que en el buscador poner manzana, ¿no? Bueno, como ponés manzana, también tenés que poner una recomendación, poné cambio climático, poné naturaleza, poné humedales, poné desmontes, poné todas estas palabras. Entonces, no la vas a tener que ir a buscar la información, te va a llegar sola la información y ahí te vas a enterar también, vas a poder ocupar aunque sea un 10% de tu tiempo en enterarte lo que pasa con la naturaleza, porque como decía recién acá el biólogo, te interese o no te interese, te va a llegar igual, en un momento también te vas a inundar, ¿no? Entonces, más vale estar prevenido y estar interesado de antes. Nosotros no somos los que tomamos las